escucharon a Isaías Narváez hablar del fenómeno musulmán, dicen, wow, qué complicada es esta religión. Pues déjeme decirle algo. El hinduismo es 10 veces más complicado que la religión musulmana. Pero maltratan las mujeres como los dependiendo de la casta a la que pertenezca. Dependiendo de la casta a la que pertenezca, y eso pues obviamente lo vamos a ir viendo. Mire, una de las cosas que hace difícil entender al hinduismo es que el hinduismo no tiene un fundador. Es una religión de más de 5.000 años de historia. Y es una religión que advino como consecuencia inicial de los nativos de la India. Pero estos nativos de la India permitieron que otras corrientes politeístas de otros pueblos se introdujeran dentro de ellos. Y como consecuencia de ello adaptaron otras corrientes religiosas. Hicieron entonces un movimiento sincrético. El movimiento sincrético es tomar de otros pensamientos religiosos, de otros pensamientos filosóficos, e introducirlo en una experiencia de fe. Esto, obviamente, hizo que el hinduismo fuese un proceso de vida religiosa de surgimiento gradual a través de un periodo extensísimo de años. Por ejemplo, pues, de un periodo de más o menos de 5.000 años, donde poco a poco el hinduismo ha ido absorbiendo y ha ido asimilando movimientos religiosos y experiencias culturales, no solamente de otros pueblos, sino dentro de la India misma. Porque en la India, desde luego, no solamente se habla el hindú. En la India se hablan más de 300 dialectos. Entonces, todo esto crea que el pensamiento religioso pueda variar de un pueblo, de una región a otra. Que los dioses de una región puedan variar de un barrio a otro barrio. Que la forma y manera como se llame a un dios en Río Piedra sea distinto a como se llama en Santurce. O sea, ¿se da cuenta lo que hace complicado al hinduismo? Por el otro lado, el hinduismo no tiene un libro, como digamos el mundo musulmán que tiene el Corán, como digamos el mundo judío que tiene la Torá, como digamos los cristianos que tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento, la Torá y el Nuevo Testamento. No, los hinduistas tienen muchas escrituras y ninguna de ellas es exclusiva como autoritaria, sino todo lo contrario. A todas ellos le dan cierto grado de autoridad. Su desarrollo filosófico y religioso en términos de pensamientos de fe todavía al día de hoy sigue aumentando, haciendo del hinduismo una experiencia religiosa sumamente complicada. Como ya dijimos, siendo la religión más antigua, comenzó antes que el judaísmo, antes que el budismo, antes que el cristianismo existiera, ya el hinduismo existía. Claro, se dice que hay 1.000 millones de adeptos al hinduismo. La razón por la que se dice que hay 1.000 millones de adeptos al hinduismo es porque obviamente es la religión oficial de la nación, y por lo tanto todo el que nace allí nace hindú. Pero no todos lo practican de una manera bien comprometida, pero sí hay la posibilidad de que más de 300 millones de ellos sí practiquen con compromiso el hinduismo, y que aún más de 25, 30 millones fuera de la India también practiquen el hinduismo. Por el otro lado,
En el hinduismo hay tantos dioses como ideas puedan existir. Pero aquí es donde la cosa se hace complicada y sencilla a la misma vez. Por ejemplo, el Dios creador. Dentro de la filosofía hinduista hay un Dios creador. De hecho, miren qué interesante. Hay estudiosos del hinduismo que dicen que el hinduismo es monoteísta. ¿Y sabe por qué dicen que el hinduismo es monoteísta? Porque ellos reconocen, a pesar de pueden tener hasta 1.000 millones de dioses, como tienen 1.000 millones de gente, porque a pesar de tener todos los dioses que la gente quiera tener, ellos reconocen que por encima de esos dioses hay un Dios creador, y que todos los demás dioses no son otra cosa sino que una manifestación de el Dios mismo. Es que esa visión panteísta, ¿no? Donde la gente puede ver a Dios en una hojita, en una flor, en un río, en el mar. Pues ese mismo concepto emana precisamente del pensamiento hinduista. Ahora, ese Dios creador se llama Brahma o Brahma, como le querramos llamar. Pero en adición a ese Dios creador, hay otro Dios que se llama Shiva, que es Dios de la destrucción. Y hay otro Dios que es el Dios protector, que se llama Vishnu. Ese es el Dios que protege. Note bien, un Dios creador que se llama Brahma, un Dios destructor que se llama Shiva y un Dios protector que se llama Vishnu. Con respecto a lo que dije al principio, aquí cualquiera puede llegar a una conclusión errónea y decir, pues mira, más o menos como los cristianos, que tenemos a un Dios Padre, tenemos al diablo, por un lado que es el destructor, y tenemos a un protector que es Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Puede aparentar en el lenguaje una similitud, pero es algo diametralmente opuesto. Claro, los hinduistas creen que el mundo está en una rotación constante y que en esa rotación constante hay 3 interventores divinos. Esos 3 interventores divinos es Brahma, es Vishnu y es Shiva. Son ellos los responsables de que esa rotación del mundo esté en constante evolución y en constante cambio. Pero el Dios Supremo es Brahma. Amén. De que Brahma es, de que Vishnu y Shiva es una manifestación de Brahma. ¿Se da cuenta? Por esa razón, algunos sociólogos religiosos dicen que pudiera juzgarse la experiencia del hinduismo como monoteísta, pero realmente no lo es, porque obviamente ellos llana y sencillamente pueden, en ese panteísmo que tienen, pueden decir, esta flor es un dios. Y ellos dicen, sí, es un dios, fantástico. Pero ese dios de esta flor no es otra cosa que una manifestación de Brahma. ¿Estamos claros hasta aquí, verdad? ¿Podemos meternos un poquito más para adentro? Ok. Para el hinduismo, Brahma es el que vigila al mundo a través de su gran ojo, el sol. Y desde luego, Brahma es el que tiene la responsabilidad de recompensar a los hombres por sus obras, buenas o malas. Cuando bendice